Son pocas las personas que hoy en día muestran un interés vivo en voltear la vista hacia el cielo y contemplar su inmensidad. Nuestra sociedad nos ha rodeado de una cantidad tan grande de entretenimientos que difícilmente dedicamos parte de nuestro tiempo a simplemente ver las estrellas. Redescubrimos nuestro interés por el cielo solo cuando salimos a un sitio deshabitado, en donde de alguna manera nos reencontramos con el modo de vida de nuestros antepasados. Y ahí nos damos cuenta de cuál era la razón por la cual ellos vivían fascinados con el firmamento. Este dominaba sus noches obscuras, y de todos los misterios que rodeaban a aquella gente, ninguno le infundía más respeto que el cielo. Respeto, temor, fascinación fueron parte de los motivos que impulsaron a los pueblos mesoamericanos a desarrollar la astronomía. Pero si ellos desconocían el movimiento de los astros en el universo como lo conocemos hoy en día, ¿cómo entonces lograron resultados tan importantes? Hace 30.000 años, este territorio estaba poblado por grupos de cazadores nómadas. Ellos fueron tal vez los primeros en usar las estrellas como puntos de referencia. El cazador que se alejaba de su campamento podía orientar su rumbo por medio de la bóveda celeste. La posición del sol, la luna o las estrellas era el único reloj del que podía disponer. El firmamento era una herramienta tan importante como las armas que utilizaba para la cacería. ¿Qué tanto conocieron el cielo los hombres nómadas? Es probable que tuvieran una noción imprecisa del movimiento de los astros, y es casi seguro que desconocían el ciclo del sol y su relación con las estaciones del año. Con el desarrollo de la agricultura, el hombre nómada se vuelve poco a poco sedentario. En esta nueva forma de vida, sus conocimientos astronómicos le ayudan a saber cuáles son las mejores épocas para la siembra y la cosecha. Además, con alimento seguro al alcance de la mano, tendrá más tiempo para perfeccionar su sistema de escritura, con la que puede registrar y transmitir sus descubrimientos cada vez con mayor precisión. Todos los pueblos agrícolas han conocido la relación entre el ciclo solar y la producción agrícola. Solo que aquí, en Mesoamérica, se creía que esta relación era parte de un orden cósmico que el hombre debía mantener y propiciar por medio del sacrificio. Creía que su propia sangre se convertiría en semilla para nutrir al sol, para nutrir a sus dioses. Las fechas en que debían realizar este y otros ritos eran establecidas por grupos de sacerdotes que se dedicaban a observar el firmamento. Esta actividad era sumamente valiosa para los mesoamericanos, ya que su vida cotidiana, social y económica estaba influida poderosamente por los fenómenos celestes. Con los primeros astrónomos surge por primera vez un grupo de individuos dedicados a especular acerca del comportamiento de la naturaleza. Sus labores eran lo suficientemente especializadas e importantes como para que ocuparan una posición social privilegiada. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Coloquios, texto náhuatl actualmente depositado en la Biblioteca del Vaticano. Los que ven, los que se dedican a observar el curso y proceder ordenado del cielo, como se divide la noche, ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el camino. Quienes ordenan cómo cae un año, cómo sigue en su camino la cuenta de los destinos y los días y cada una de las veintenas. Para los mesoamericanos, el ciclo solar no se debía al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Era un fenómeno cuya regularidad solo podía ser asegurada mediante sus ofrendas y su esfuerzo religioso. ¿Cómo llegaron a medir esta regularidad?
Al observar todos los días la salida del sol desde un mismo lugar, se dieron cuenta de que ésta, al paso de los días, se desplazaba desde cierto punto en el horizonte hasta otro, para luego, después de otros tantos días, regresar al sitio inicial. Este ir y venir del sol es lo que corresponde a un año, y su repetición marcaba el paso de los años. Relacionando la posición de las salidas y puestas del sol con lugares determinados en el horizonte, encontraron que ciertas posiciones coincidían con fenómenos naturales, como las épocas de lluvia, las de calor, las de frío, las de los vientos. Basándose en estas observaciones y conocimientos, fijaron con gran exactitud las fechas que determinaban sus actividades agrícolas. Los pueblos mesoamericanos se fueron desarrollando hasta conformar una importante y gran cultura. Probablemente fueron los habitantes del país de Lule, los olmecas, los que inician este florecimiento cultural. Uno de los testimonios más antiguos de este pueblo es un calendario solar, cuyo origen se sitúa por lo menos cerca del año 353 antes de nuestra era. Posteriormente, otros pueblos mesoamericanos, como los aztecas, mayas, zapotecas, toltecas, lo adaptan y modifican. Ya para entonces, gracias a sus conocimientos matemáticos, geográficos y arquitectónicos, contaban con observatorios astronómicos, donde con mayor facilidad observaron el movimiento de los astros. En particular, los observatorios solares fueron los instrumentos que les ayudaron a elaborar sus calendarios en las distintas regiones. Xochicalco es un sitio arqueológico situado en el estado de Morelos. Hacia el siglo VIII de nuestra era floreció este gran centro tolteca dedicado, entre otras cosas, al ceremonial. Investigaciones recientes han sugerido que el diseño de todo el lugar fue pensado como un gran calendario que medía el año solar, un gran observatorio que medía el año solar. Colocados en la estela de los glifos, que está situada en el centro del conjunto principal, y mirando hacia el este, los astrónomos de Xochicalco determinaron que había llegado el verano cuando el sol salía sobre la esquina norte del edificio oriental. En este momento se iniciaban los sacrificios religiosos que propiciarían una buena cosecha. Cuando el sol salía por la esquina sur del mismo edificio, los astrónomos sabían que había llegado el día más corto del año, razón por la cual había que suplicarle a los dioses que no los dejara en la oscuridad eterna. En esos días, astrónomos y sacerdotes se reunían en una sala subterránea bajo un orificio por donde llegaban verticalmente los rayos del sol. Este orificio servía además para observar el solsticio de verano, ya que una de sus paredes está inclinada de tal modo que los rayos del sol rozan su superficie para iluminar toda la sala a las 12:30 del 21 de junio. Se piensa que la cultura mesoamericana alcanzó uno de sus puntos más altos con los mayas. Los frescos de Bonampak, las estelas de Copán y la riqueza arquitectónica de Uxmal son algunos de los monumentos que sustentan esta proposición. Sus logros no se limitan a lo monumental. Se cree que fueron el único pueblo americano que estuvo cerca de adoptar una escritura fonética. Fueron los primeros en inventar el número 0 y participaron en la elaboración del calendario más perfecto hasta el advenimiento de la ciencia moderna.
El año civil maya, llamado Haab, se componía de 18 meses de 20 días y otro mes compuesto de 5 días aciagos, poco propicios. Es decir, este calendario contaba un total de 365 días. Su precisión es tal que el año solar de los mayas difiere solamente en 1 minuto y 40 segundos de la más moderna estimación. Uno de los sitios astronómicos mayas más espectaculares se encuentra en Chichén Itzá. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol poniente dibuja la figura de una serpiente en una de las escalinatas de la pirámide llamada El Castillo. Al hundirse el sol en el horizonte, va desapareciendo esta figura hasta que el último rayo solar que llega a la pirámide ilumina su parte superior, en la que reposa la figura de un dios. Este espectáculo señalaba a los habitantes de Chichén Itzá el momento en el cual deberían iniciar la quema de los campos, es decir, el equinoccio de primavera, que ocurre el 21 de marzo, indicaba en qué momento deberían empezar a quemar todos los campos. Durante el otro equinoccio, el equinoccio de otoño, que ocurre el 22 de septiembre, los mismos habitantes sabían que las lluvias estaban por concluir y que por lo tanto deberían empezar los trabajos de recolección de campo. Existen otras connotaciones, aunque un poco más especulativas. Por ejemplo, la pirámide consta de 9 niveles. A ambos lados de una escalera tenemos entonces 18 niveles, y 18 eran precisamente los meses del año maya. 86, 87, 88, 89, 90, 91. 91 es el número de peldaños que tiene cada una de las escaleras del castillo de Chichén Itzá. 4 son las escaleras de esta pirámide. En consecuencia, hay 364 peldaños, que sumados al templo que se encuentra arriba, dan un total de 365 peldaños. Es decir, el castillo tiene tantos peldaños como días tiene el año solar. Otra región donde el culto a los astros alcanza proporciones importantes es la Mixteca Zapoteca. Estamos en la gran plaza de Monte Albán. En este monumental sitio existe un edificio, el edificio J, que desde hace unos 50 años se sospecha que funcionaba como un observatorio astronómico. Existen 2 muy buenas razones para sospechar esto. La primera razón es que el edificio tiene una forma sumamente peculiar, tiene la forma de un pentágono. La segunda razón es que la gran plaza tiene una orientación de norte a sur, mientras que este edificio está orientado aproximadamente 45 grados con respecto a ese eje. En la época en que se construyó este observatorio, unos 250 años antes de nuestra era, una estrella de las más brillantes del cielo, la que hoy llamamos Capella, hacía su aparición al amanecer de un día cercano a la fecha en la que el Sol tenía una posición cenital sobre esa región. Una línea perpendicular a la escalera del edificio J apunta justo al punto en el cual Capella hacía su primera aparición. Otra línea, esta vez perpendicular a la entrada del edificio J, apunta a un sitio en la escalera del edificio P, en donde se encontró un orificio vertical que termina en un cuarto subterráneo, en donde los astrónomos zapotecos seguramente observaban el paso del Sol por el cenit. En el asiento de esta cámara, un importante sacerdote, ricamente ataviado con lujosos vestidos, hermosas joyas, se sentaba en este asiento para esperar, para recibir la llegada del Sol. ¿Cómo ocurría este fenómeno? Bueno, podemos imaginar que sucedía de una manera análoga a lo que acontece con los indios Zuni de Norteamérica. Ellos tiran un cuchillo de pedernal hacia arriba para después
moverlo hacia abajo y de esta manera jalar los rayos del sol hacia la tierra, que de esta manera se fertilizaría. Al mismo tiempo, en el momento en el cual la imagen del sol se formaba en el piso, lanzaban granos de polen hacia allá para que de esta manera el sol, con todo su calor, pudiera fertilizarlos y así se asegurara una rica cosecha para el próximo año. Aparte del calendario solar, los pueblos mesoamericanos tenían un año sagrado que duraba 260 días y que los mayas llamaban Solquín y los nahuas Tonalámatl. La evidencia más antigua del uso de este calendario fue encontrada en el Valle de Oaxaca, en una inscripción que data del año 600 antes de nuestra era. Pero su origen se pierde en el pasado y no podemos precisar de dónde proviene. Sin embargo, es interesante hacer notar que la duración promedio de un embarazo es casi igual al del año sagrado. Más aún, sabemos que entre los pueblos mesoamericanos la fecha de nacimiento era dada por el Solquín, de modo que la edad de una persona era igual al número de años sagrados transcurridos desde su nacimiento. Es decir, quizá medían su edad no por el número de vueltas que da la Tierra alrededor del Sol, como lo hacemos nosotros, sino por el número de veces que se repetía el ciclo de su gestación. Tal parece entonces que su visión del universo contenía dos ciclos fundamentales con los cuales expresaba su visión unitaria del mismo. El ciclo del Sol, ciclo de la naturaleza, el año sagrado, ciclo del hombre. ¿Cuándo coincidían el inicio del año solar y el del año sagrado? Esto ocurría cada 52 años, momento en el que el calendario sagrado y el calendario solar, el hombre y el universo se reencontraban para empezar de nuevo. El ciclo mayor de 52 años era llamado Humolpili por los aztecas. Al cerrarse se celebraba una de las ceremonias más importantes de su calendario religioso, ya que se pensaba que el mundo podía concluir con el ciclo. 5 días antes de su terminación, los pueblos mesoamericanos destruían sus pertenencias y extinguían sus fuegos, preparándose así para el posible fin de todo. Al llegar la noche del último día del último ciclo de 52 años, ocurrido en 1507, astrónomos y sacerdotes aztecas se dirigieron a la cumbre del Cerro de la Estrella a esperar que un grupo de estrellas, las Pléyades, llegaran a su punto más alto en el cielo. Cuando esto sucedía, podían estar seguros que el mundo sobreviviría y que un nuevo ciclo empezaba. Prendían entonces el fuego nuevo que habría de iluminar la vida de los hombres durante los siguientes 52 años. Había, sin embargo, otra ocasión más solemne. Venus, el astro más brillante del firmamento, aparte del Sol y la Luna, tenía con sus regulares apariciones matutinas y vespertinas una especial fascinación para los pueblos mesoamericanos. Es por esto que Venus fue estudiado sistemáticamente. Por ejemplo, aquí, en el observatorio de Chichén Itzá, se realizaban observaciones de Venus, así como la de otros astros. De este modo, determinaron que la posición de Venus se repetía cada 584 días, es decir, que Venus definía un año de esta duración. Por lo tanto, cada 65 años de Venus son equivalentes a 104 años solares, es decir, cada 104 años coincidían el año sagrado, el año solar y el año de Venus. La fecha en que esto se producía era probablemente la más importante del calendario mesoamericano. Pero Venus no solamente era un astro errante. Para los antiguos pueblos mesoamericanos, Venus también era la representación de un dios. Era Quetzalcóatl, Cuculcán entre los mayas. Era la serpiente emplumada.
Y cada vez que desaparecía, tanto como estrella vespertina como estrella matutina, bajaba a las profundidades y ahí celebraba un combate mortal con las fuerzas de la oscuridad. Inevitablemente regresaba triunfante. Es por esto que construyeron más de un edificio dedicado a su observación. Aquí, en el palacio del gobernador en Uxmal, también se cree que se observaba el movimiento de Venus sistemáticamente. Un hecho aún poco estudiado, pero que probablemente marca un paso histórico en la astronomía prehispánica, está registrado en uno de los frisos de Xochicalco. Se cree que uno de los edificios, en la llamada Pirámide de Quetzalcóatl, se conmemora la realización de una gran reunión de astrónomos y sacerdotes hacia el año 800 de nuestra era. Se piensa que estos llegaron de distintos sitios. La pirámide está enmarcada por un magnífico friso en el que están representados importantes personajes mayas, toltecas y totonacas. Estos últimos llevan un tocado que representa al año y se piensa que son sacerdotes del Señor del Tiempo, astrónomos. ¿Por qué aparecen en una pirámide del altiplano personajes de tan distintas regiones? La clave pudiera encontrarse en el panel frontal de la pirámide, en donde se puede ver una mano tomando la fecha 5 casa y otra más que con una cuerda jala la fecha 11 mono. Tal pareciera que la intención era reunir las dos fechas y unificar dos calendarios. Si así fuera, se podría decir que hacia el año 800 se reunieron astrónomos de toda Mesoamérica con el objeto de crear un calendario único, válido para toda la región, y que la pirámide de Quetzalcóatl celebra este suceso extraordinario. Otro hallazgo importante que parece predecir los eclipses de sol y que están contenidos en uno de los pocos libros de astronomía que sobrevivieron a la conquista es el Códice de Dresden. ¿Hasta dónde más llegaron? Es imposible saberlo, ya que la mayor parte de sus conocimientos estaban contenidos en libros y tenían tal cantidad de ellos que impresionaron vivamente a los conquistadores. Sin embargo, estos, más preocupados por imponer la religión católica que por conocer estas culturas, decidieron desaparecer estas grandes bibliotecas. Hallámosles grande número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosas que no hubiese superstición y falsedades, se los quemamos todos, lo cual a maravilla sentían y les daba pena. A partir de este momento, la cultura occidental enmascara el conocimiento astronómico prehispánico. Mucho tiempo habría de pasar antes de que la cultura mesoamericana fuera estudiada con profundidad. Sus impresionantes hallazgos son parte de nuestra gran riqueza cultural, que hacen de la astronomía la disciplina científica actual con más larga tradición en el continente.